Bienvenidos a otro video cuevero de Ojo del Monte. Inaugurando con este ratoncito, pero los crisétidos son con 600 especies la segunda familia de mamíferos más numerosos del mundo y necesitamos saberlo con más exactitud. ¿Alguien sabrá mejor? Y aquí, aunque yo creo que son pirangas o migueras garganta roja, no estoy seguro debido a lo blanco y negro de la cámara. En este puma, si nos fijamos en el flanco, en las costillas, vemos que es un animal flaco, pero sobre todo viendo la pata delantera izquierda, vemos que es lastimado. De hecho, es común en la región ver pumas flacos e incluso lastimados a veces. La única teoría que había escuchado al respecto es una competencia desventajosa con el jaguar. Y aquí vemos una pareja de palomas caribeñas o Leptodila jamaicensis tomando agua en el cenote. Es muy difícil ver a estos animales, solamente en las cámaras trampas suelen aparecer con mucha frecuencia. Son tan hermosas como huidizas. Y por eso son un deleite para cualquier pajarero. Son fácilmente confundibles con las palomas arrolleras, pero estos se distinguen por ser más de tonos grises alrededor de la cara y en la nuca. Ahora más que uno podría decir que, oye, este empieza muy lento, con puros pajaritos y ratoncitos que ni siquiera puede identificar, y ahorita también mapache, que esto lo ve en su patio a veces. Pero les sugiero quédense hasta más adelante y verán una de las cosas más increíbles en YouTube, al menos en cuanto a vida silvestre. Mientras tanto, les cuento que existe un proyecto inmobiliario que seriamente quiere meter columnas para sostener edificios de 4 pisos justo allí a esta cueva donde está caminando ese mapache. Se encuentra dentro del polígono de la ciudad. Y hasta ahora la hemos defendido con éxito. Cabe mencionar que en esta cueva urbana hemos detectado huellas de puma y de otro felino de género leopardos. Pero regresamos a las cuevas en medio de la selva, alejados de la ciudad. Aquí vemos un puma tomando agua. El puma, que tiene en realidad una gran variedad de nombres comunes debido a su distribución muy extensa a lo largo del continente americano, en realidad no pertenece a los grandes felinos, debido a que carece una laringe especializada y un hueso hioides que utilizan los grandes felinos para rugir. Aquí vemos una fascinante ave rapaz que todos los que hemos andado en la selva en Yucatán hemos escuchado a lo lejos, pero pocos lo hemos visto. El halcón selvático de collar. Una especie protegida por la ley mexicana que está excelentemente bien adaptada para cazar presas y volar entre los estratos bajos de los árboles en la selva. Aquí en la región de la península de Yucatán, esas aves viven muy bien adaptadas a las cuevas, en donde muchas veces tienen sus nidos. Incluso en un sitio ecológico en Campeche de nombre Ixquiché, hace un par de años se ha encontrado un nido de esta ave a ras de suelo dentro de una estructura, siendo este el primer registro en México. Y aquí vemos uno de los seres más inquietos de la selva en un estado de paz tomando agua en una cueva. Pocos son los registros de este depredador feroz donde no se mueve por más de 3 segundos. Pueden medir más de 1 metro, incluyendo su larga cola, y pesar entre 5 y 7 kilogramos.
Viven desde el centro de México hasta el sur de Brasil, Paraguay y el norte de Argentina, siendo dividido en 7 subespecies, aunque en todo México es la misma. Y aquí vemos el animal más capturado en cuevas en esta región tomando agua de ella, el tlacuache sureño o Didelphis marsupialis. Aquí nuevamente este viejo de monte o eira bárbara, dejándonos ver este sutil reflejo en el agua mientras se está tomando de ella. Este comportamiento del agua cristalina en las cuevas, reflejar todo su opuesto, siempre me ha resultado una de las características que más me han cautivado en ellas. En cuanto a su alimentación, siempre se hace referencia al gran depredador que ciertamente es, pero en realidad es un omnívoro muy oportunista que come también muchas frutas. Y pasando por ese tlacuache, también omnívoro, importante dispensador de semillas y controlador de plagas, a lo que les había prometido. Cuando vi esto casi me desmayo porque realmente es la joya de la corona de cualquier registro posible con cámaras trampas aquí en la región. Es el resultado de más de un año colocar cámaras trampas en cuevas a un lado del agua donde puede haber jaguares y nunca los hubo. De hecho, los he grabado incluso enfrente de las cuevas, pero nunca dentro. Y ahorita esto, una mamá jaguar con cría, además una cría muy joven. Se nota que todavía está aprendiendo a moverse en su hábitat. Por ejemplo, en este lugar donde no se ve nada porque está oscuro. Y la mamá tampoco es cualquier mamá, sino esto es Luna, una hembra jaguar que ya conozco desde el año pasado en la región. Me encontré con la cantidad increíble de 17 videos de estos jaguares tomando agua de esta cueva y vamos a hacer un video extra de esto, lo que tomamos como spoiler. Lo que me resulta interesante de que en los 11 días que iba llegando el jaguar con su cría a tomar agua de la cueva no había otro registro. El 26 de abril fue el último día y ahorita el 1 de mayo, o sea, 5 días después, ya llega esta conservativa de collar a bañarse. Y aparte de otras especies como los cuatís o los tlacuaches, también llega este Conicolus paca o tepetzcuincle, el cual siempre figura entre las especies más observadas en cuevas en la región. Y fijémonos en la cantidad de agua que hay en esta cueva ahora el 9 de mayo y la cantidad en ella un mes atrás. Es sequía, pero obviamente ha llovido y vaya cómo se nota la diferencia. Despidiéndonos con ese simpático Tepes, les agradecemos ver otro episodio de Ojo del Monte.